un encuadre dentro de la capacitación para docentes y coordinadores grupales que se denomina GREC, Grupos de Reflexión, Encuentro y Crecimiento, dentro del cual se desarrollan sus experiencias de capacitación y sus investigaciones. Ha escrito numerosos artículos y libros. Hace un modelo del crecimiento humano, la dinámica de grupos y su coordinación, trabajos en grupos y posteriormente a cargo de Noveduc, conflictos en el aula, los del fondo, perfeccionamiento docente universitario, relato de una experiencia, y también es autora de una obra vinculada a la temática del cambio social, Nuevos Senderos para el Cambio Social. Ha realizado más de 300 experiencias en el ámbito de la capacitación docente y la capacitación de coordinadores grupales, trabajando con educadores y otros trabajadores sociales. Creó y dirige la Casa del Encuentro, Centro de Investigaciones Grupales. Ha participado en numerosos encuentros y congresos educativos y es consultada y entrevistada por los medios de comunicación social en temas relativos a violencia escolar y convivencia. Muchas gracias, Telma, por acompañarnos. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Les agradezco su presencia y que estén acá para escucharme. Espero que se vayan con algún enriquecimiento personal y que pasemos un rato agradable. Bueno, el título de esta charla es Conflictos en el aula. Bueno, les comentaba que hace muchos años vengo trabajando esta temática, muchos años, que trabajé en investigación, experiencias con docentes, creando un marco teórico y también propuestas de resolución. Me gustaría muy brevemente contarles por qué me dediqué a esta temática y más o menos cuál fue la evolución hasta este punto en que estoy ahora. Hace muchos años, en el año 1978, yo trabajaba en la Universidad de Comahue, en el Centro Regional Bariloche, y nos pidieron al equipo pedagógico que hiciéramos un seminario para nuestros docentes, digamos nuestros colegas docentes del Centro Regional. Hicimos un seminario con una temática particular, que ahora les cuento cuál era, y a partir de ahí empezamos una línea de capacitación que después llamaríamos los GREC, que se llama Grupos de Reflexión, Encuentro y Crecimiento, que es un encuadre particular de capacitación docente que pone el énfasis en las invariantes pedagógicas. ¿Cuál es la peculiaridad de este enfoque? Nosotros descubrimos que en todas las escuelas y todas las instituciones educativas, independientemente de cuál sea digamos así, el currículum, los contenidos, los autores consultados, etcétera, existen algo así como estructuras fácticas que atraviesan la vida institucional, que tienen que ver con los vínculos y que es inevitable que aparezcan. Por ejemplo, siempre hay relaciones interpersonales en las instituciones. Yo siento como un subruido, no sé si a ustedes les molesta también, un ruido que se sobrepone a la voz, ¿puede ser? ¿Habrá manera de perfeccionar esto? A ver, hola, ¿ahí? ¿Qué me pueden decir? ¿Está bien ahí? Porque me molesta a mí misma el eco de mi propia voz. Hola, hola, ¿bien? ¿Ahí? ¿Está bien? Bueno. Entonces nosotros hablamos de estas estructuras que están siempre en las instituciones escolares. Por ejemplo, es como algo así como cuando uno hace un edificio alto y coloca las columnas como chapas o estructuras de madera y después mete el cemento adentro. Según la calidad de ese cemento, así será la solidez del edificio. Y con estas estructuras pasa lo mismo. Por ejemplo, siempre hay relaciones interpersonales. ¿Se puede eludir la existencia de relaciones interpersonales en una institución? No. Díganme, ¿entre quiénes hay relación? ¿Entre qué roles se establecen las relaciones interpersonales? Docente-docente,
docente-alumno, docentes directivos, los directivos entre sí. ¿Qué más? Docentes con padres, docentes con el personal no docente, y así sucesivamente. Ahora bien, estas relaciones, ¿serán buenas o serán malas? Depende. Ustedes, les pregunto, los que quería hacer un comentario general para tener una idea de la conformación del público. ¿Ustedes me pueden ayudar si yo les pregunto los niveles y los roles levantando la mano? Porque me gusta conocer un poco al público con el que estoy compartiendo. Por ejemplo, nivel inicial, tenemos personal de nivel inicial, va a tener una idea del porcentaje. Muy bien, muchas gracias. Nivel primario. ¿Eso incluye también lo que llaman en provincia el ESB? No, primario. ESB, hay pocos de ESB. Y secundario, también bastante numeroso. ¿Hay también de nivel terciario, sean profesores o estudiantes? Muy bien, muchas gracias. Y con respecto a los roles, personas que están, de adultos, ¿hay algunos de adultos? ¿O de escuela especial o escuelas técnicas? No. Con respecto a los roles, docentes que estén frente al aula o frente a la salita o frente a un grupo, digamos si son profesores de educación física, docentes que estén frente a un grupo de alumnos, coordinando un grupo de alumnos. A ver esas manos, quiero ver quiénes son. Acá no, acá sí, levanten también, quiero verlas. Bastantes numerosos. Ahora quiero ver directivos, levanten la mano por favor, sí. Bien, ¿y supervisores escolares, tenemos? No, preceptores, bien, muy bien. También tenemos maestros bibliotecarios, psicopedagogos, ¿tenemos psicopedagogos? Asesores pedagógicos, levanten la mano. Tenemos. Bueno, muy bien, todos ustedes, y discúlpenme, me estoy olvidando de otros roles también, pero no puedo nombrar a todos. Gracias. Habitualmente cuando hacemos estos trabajos del grupo GREC, tenemos unas técnicas de presentación, pero como el grupo es muy numeroso y el tiempo es muy escaso, es absolutamente imposible, pero así como para tener un pantallazo, ¿no? Les pregunto entonces ahora, ustedes seguramente han transitado por diferentes instituciones, algunos de ustedes, o incluso ahora mismo a lo mejor tienen más de un cargo. ¿Ustedes han notado diferencias según las instituciones en cuanto al clima institucional? ¿Hay algunos climas que son más positivos que otros? ¿Han notado? ¿A todos más o menos les ha pasado esto? ¿Sí? Bueno, entonces, en algunas escuelas las relaciones interpersonales se resuelven de una manera más satisfactoria que en otros. Hay otras cosas también, por ejemplo, el ejercicio de la autoridad. En todas las escuelas hay alguna forma de ejercicio de la autoridad. ¿Por parte de quién? Los directivos por un lado, ¿y qué más? Y los docentes. Muy bien. Lo mismo puede ocurrir con el ejercicio de la autoridad, más satisfactorio o menos satisfactorio. O la coordinación grupal, o el vínculo con el conocimiento. Nosotros llamamos a estas estructuras inevitables, vinculares, las invariantes pedagógicas. Las invariantes pedagógicas, que son aspectos vinculares que aparecen siempre en la institución. Relaciones interpersonales, conducción del grupo áulico, ejercicio de la autoridad, vínculo con el conocimiento. Bueno, la hipótesis que nosotros introdujimos en este trabajo es que la forma como se resuelven estas invariantes pedagógicas es esencial para la gestión pedagógica. Si se resuelven bien, la gestión pedagógica va a salir bien. Pero si no se resuelven bien, no va a salir bien. Esto es una idea, si se quiere, audaz, pero que la hemos venido confirmando a lo largo de todo nuestro trabajo.
Entonces, los temas que nosotros trabajamos en los grupos GREC tienen que ver con las invariantes pedagógicas. Es decir, no es que tocamos temas específicos de una materia en especial, ni tampoco de una didáctica en especial, ni tampoco de una teoría de la evolución, de las edades, etcétera, sino que trabajamos temas vinculados con las invariantes pedagógicas. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor ejercicio de la autoridad? ¿Cuál es la mejor forma de coordinar un grupo? ¿Cuál es la mejor forma en general de aproximarse a vincularse con el conocimiento? Entonces empezamos en el año 1978 y después yo me vine para Buenos Aires, seguí trabajando acá e hicimos experiencias, alrededor de 300 experiencias con docentes de todo el país, porque resultó de interés y nos empezaron a llamar para ir a un lado, al otro, así que me recorrí casi todo el país presentando esta propuesta de capacitación. Uno de los temas que trabajábamos era el ejercicio de la autoridad, tratando de contraponer un ejercicio autoritario con un ejercicio democrático. Con el advenimiento de la democracia, esto facilitó muchísimo este encuadre porque se trataba justamente de revertir de alguna manera el autoritarismo reinante. Yo quisiera, en este breve tiempo que dispongo, para ustedes quizás 2 horas es mucho y para mí 2 horas es muy poco, porque esto habitualmente lo presento a lo largo de todo un curso más prolongado, de un cuatrimestre, 1 año, 2 años, etcétera. Pero bueno, voy a tratar de darles un flash en qué consiste esto. Quiero compartir con ustedes el resultado de estas investigaciones y de estas experiencias para ver si en algo los puedo ayudar. En primer lugar, quería comentarles a qué llamamos situaciones conflictivas y quería ver si a alguno de ustedes se les presentan situaciones conflictivas, porque como la charla trata sobre situaciones de conflicto, si no tienen ninguna situación de conflicto, no tenemos mucho para hablar, pero yo supongo que sí, porque justamente he estado trabajando sobre ese tema y veo que en todos lados, en todas las escuelas, casi todas las escuelas, en todas las ciudades y en todos los niveles se presentan situaciones de conflicto. ¿Cómo me surge a mí el afán de investigación en este terreno? Pasa que cuando yo presento la contraposición entre la autoridad autoritaria y democrática, a veces en algunos cursos los profesores o maestros que concurrían me decían: Telma, nosotros quisiéramos ser una autoridad democrática en el aula, nos gustaría poder ser una autoridad democrática, pero a veces ocurre que en el transcurrir, en el devenir de la dinámica, se presentan situaciones que no sabemos cómo manejar y tenemos que recurrir a recursos, apelar a recursos, digamos, más autoritarios, más rígidos, que no nos gustaría apelar. Entonces ahí empiezo a investigar y planteo una investigación en un instituto de investigación que tenía el Instituto Osplan. ¿Es posible? No, la investigación era, sí, ¿es posible ejercer la autoridad democrática en el aula hoy? Corría el año 1994 y convocamos libremente a docentes y directivos. Se anotaron 25 personas y con ellos empezamos a investigar qué pasaba en sus escuelas y si había dificultades, etcétera, etcétera. Y muchos decían que había situaciones que no sabían cómo manejar. Entonces yo les pedí que las escribieran, que escribieran aquellas situaciones que les costaba más manejar desde el ejercicio de la autoridad, sea que fueran docentes, sea que fueran directivos. Con supervisores prácticamente no trabajé, pero con directivos y con docentes sí. Entonces empecé a copiar las situaciones de conflicto, a trabajar sobre su causalidad, por qué se producen, descripción, causalidad y luego propuestas de resolución, porque no se trata tampoco de escribir un tratado por qué se producen y después no sabemos cómo resolverlas. Entonces este desarrollo que voy a presentar hoy tiene 2 áreas. El área teórica, donde se plantea por qué se producen las situaciones de conflicto, previamente un área descriptiva, que sería cuáles son, y por último las propuestas de prevención y resolución para que ustedes, si así les resulta útil, lo puedan aplicar en el aula o en la institución
escolar. Como tenemos mucho material publicado con estas investigaciones, hay varios libros que traje acá para que los vieran, que también están en Novedades Educativas, y además les preparé especialmente para esta charla, no especialmente, seleccioné material que ya tenía elaborado, lo seleccioné para la charla, que tienen ustedes en sus carpetitas. Tienen fichas de trabajo, la ficha de trabajo 1 a la ficha número 4, si quieren ubicarla ya, igual ahora no las vamos a usar, pero quiero que sepan que las tienen. Y también les preparé una síntesis de la charla de hoy, de manera que cuando ustedes quieran recuperar parte de lo que vimos, tienen ahí la guía y pueden ampliar en esas fichas las propuestas de resolución, porque probablemente no alcancemos a ver en detalle los recursos que nosotros intentamos implementar. Lo que voy a hacer ahora, si me permiten, es caracterizar a qué llamamos situaciones de conflicto en el aula. Nosotros hablamos de situaciones de conflicto cuando el docente se ve obligado a interrumpir o alterar el desarrollo de la clase que tenía programada porque aparecen situaciones disruptivas. Y sobre todo son más conflictivas cuando estas situaciones disruptivas o estas conductas disfuncionales se cristalizan y aparecen con suma frecuencia en un mismo grupo. Entonces a eso lo llamamos una situación conflictiva que a veces el docente no sabe cómo manejar y muchas veces aplica sanciones con la expectativa de que esa sanción pueda mejorar drásticamente la situación. Lo que me llamó también a investigar estos temas es que cuando ocurre esto, muchas veces los docentes se sienten mal, es decir, se sienten, ¿qué puede sentir un docente ante situaciones que no puede resolver del orden de lo grupal, del orden del ejercicio de la autoridad? ¿Qué puede sentir? ¿Perdón? Frustración, angustia eventualmente, y preocupación, malestar, desazón ante el ejercicio de su rol, ¿no es cierto? Entonces, todo esto me ha llevado a ver por qué se produce. ¿Y cuáles son estas situaciones? Las más frecuentes, yo les leo al pasar, después de haber consultado con muchos docentes, centenares de docentes realmente, les voy a leer una nómina muy rápida, a ver si a alguno les suena. Por ejemplo, a ver, presten atención a ver si alguna de estas cosas les han ocurrido. Por ejemplo, apatía en el grupo, sea en todo el grupo o sea en una parte del grupo. Dispersión, es decir, un grupo disperso que no se concentra, o algunos grupos de chicos que no se concentran. Agresiones entre los mismos compañeros. Discriminación, procesos de discriminación contra algunos en especial. Presencia de subgrupos antagónicos, grupos que compiten entre sí o que incluso se pelean, que confrontan continuamente. La emergencia de un chico más conflictivo, un chico que particularmente agrede o que se levanta y camina y no se concentra, etc. Distracción, bullicio, agresiones de palabra o verbales o físicas, o en ocasiones también contra el propio docente alguna forma de agresión. Falta de aceptación de las consignas, falta de concentración en el estudio, desinterés, un pequeño grupo que permanece al margen y hostiga a los demás, etc. ¿Alguna de estas problemáticas en alguna ocasión alguno de ustedes ha experimentado? ¿Podrían levantar la mano, por favor, de algunos que hayan experimentado en alguna ocasión alguna de estas problemáticas? No necesariamente que lo estén experimentando ahora. Bueno, no es porque yo sea sádica, pero en estos casos debo decir que me da un poco de paz, porque quiere decir que pertenecen al común de los mortales, y además al común de los docentes mortales, y además que no va a ser en vano la charla, porque algo les va a repercutir.
Yo les voy a poner, inclusive tengo una diapositiva que podríamos poner ahora, que dice los problemas que suelen presentarse en el aula: apatía, dispersión, discriminación, presencia de subgrupos antagónicos, presencia de alumnos conflictivos, falta de aceptación de las consignas, presencia de un subgrupo que permanece al margen, violencia o agresiones de palabra, formas de agresión o desautorización con relación al docente y dificultades en la integración grupal. Un trabajo que hacemos cuando el grupo es más pequeño y tenemos más tiempo es que cada uno diga, según los niveles, qué es lo más frecuente. Para ustedes, ¿qué sería lo más frecuente? A ver, alguien que quiera levantar la mano sobre el punto 1, por ejemplo. ¿Es frecuente el punto 1? Apatía, desinterés. ¿Tienen ustedes casos así? En algunos casos sí. ¿Qué es lo que más tienen? Por ejemplo, dispersión, discriminación. ¿No? No. ¿Sí? Bueno, esto es muy personal, no podemos entonces chequear todos, pero vayan tomando nota de que estas son las problemáticas más comunes. Entonces, al investigar, entonces estamos viendo ahora, nosotros nos ponemos a investigar por qué pasan estas cosas y luego en simultáneo vamos viendo cómo se pueden resolver. La primera hipótesis que formulamos, esto si quieren pueden ir tomando nota así, aunque sea grosso modo de las hipótesis, es que para interpretar estos hechos, que habitualmente se llaman hechos de indisciplina o faltas de conducta, no es una terminología que nosotros usemos en general, preferimos hablar de situaciones de conflicto. Una hipótesis que formulamos, que resultó muy fuerte y muy importante, es que existen dos miradas distintas, como dos paradigmas, desde donde posicionarse para percibir estas situaciones conflictivas. Y nosotros los denominamos el paradigma punitivo por un lado y el paradigma preventivo por el otro. El paradigma punitivo lo llamamos el NIP. NIP, ¿qué quiere decir? Normativo, individualista y punitivo. Y el paradigma preventivo, que lo llamamos el CHI, comprensivo, humanista, integrativo. El primer paradigma pone el énfasis en la norma y su cumplimiento y le preocupa mucho identificar al culpable si hubo algún hecho insólito, algún hecho, digamos así, contraproducente con respecto al bienestar de la escuela y del grupo, para aplicar una sanción como castigo y como medida ejemplificadora. El paradigma CHI tiene preocupación por comprender la causalidad de las situaciones disruptivas para poder revertirlas. Necesita lograr un adecuado clima de trabajo y lo hace a partir de la construcción de vínculos positivos para el crecimiento. Yo no sé si ustedes así prima facie, a primera vista, reconocen la existencia de estas dos miradas en su entorno y en sí mismos. Es decir, cada uno de nosotros, sin duda, ¿tenés alguna duda? Porque si ustedes tienen dudas, me preguntan, por favor. ¿Hay alguna duda al respecto? No. Porque esto es interesante ver. ¿Ustedes reconocen la existencia de dos miradas distintas? Sí, algunos lo reconocen. La cuestión es la siguiente: ¿qué es lo que diferencia el NIP del CHI? Y que la persona que cree profundamente en la primera posición dice, lo que pasa es que acá no se ha aplicado el castigo correspondiente. Estos chicos siguen portándose mal porque no han recibido con todo su rigor la sanción que les corresponde. En cambio, la persona que adhiere al CHI va a decir, a mí me interesaría saber por qué pasa esto con estos chicos, para poder tratar de revertir la situación de una manera que no pase necesariamente por un castigo, porque de última el castigo
lo que se propone es que la persona tenga como algún padecimiento, y de última lo que está apelando es al temor, a que no lo haga más. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que si lo hace, lo vuelvan a castigar. Pero eso, el que adhiere al paradigma chi, no lo considera demasiado educativo. El no hacer las cosas por miedo no le parece que sea tan educativo. Le parece más educativo que cambie, modifique su conducta por una reflexión, por una compenetración con la persona a la que le está haciendo daño. No sé si me explico. Les voy a poner un ejemplo. Quisiera relatar una escena entre las centenares de escenas de situaciones de conflicto para después ir aplicando lo que vayamos viendo a esta escena. Por ejemplo, una maestra de educación física contó en uno de los cursos que ella tenía un 2º grado, estaba haciendo prácticas de mini vóley, y en un momento dado 2 chicos se empiezan a pelear, pero se empiezan a pelear mal, tan mal que se agarran físicamente, empiezan a pelear físicamente con una violencia tal que ella misma se aterra de esa violencia, intenta separarlos y no puede. Y vienen otros compañeros a intentar separarlos y algunos salen con su remera desgarrada, tal era la violencia. Entonces esta muchacha cuenta que lo que más le puso violenta a ella fue esa ira que tenían, y además su propia nerviosismo. Dice que se puso extremadamente violenta de ver esa situación. Entonces, digo muy cortito cómo sigue. Bueno, ella toma la situación, va a hablar con su directora y le cuenta lo que pasó, y la directora en este caso no la acompañó, porque lo que dijo es bueno, pero tendrías que haber sabido manejar la situación, etcétera. A ella le puso mal esto. Congelamos la escena, porque después vamos a ver cómo la resuelve ella. Pero quiero decir, ahí el docente punitivo, ¿qué hace ante una situación como esa? El que la tiene re clara el paradigma punitivo, ¿qué hace? Bueno, aplica una sanción, llama a los padres, o los suspende, o qué sé yo. ¿Y el docente chi qué hace? A ver, una sola palabra, una persona, porque todas las contan puede ser. ¿Perdón? ¿Perdón? Mediar. Por ejemplo, dice, ¿cómo es tu nombre? Noelia dice, trata de mediar entre estas personas. Bueno, ahora vamos a ver después cómo lo resolvió. Gabriela se llamaba la chica. Congelemos la postura de Gabriela, la escena, así, como un cierto suspenso, para ver cómo se resuelve. Pero lo que quiero decir es que para el docente chi es una problemática encontrar las formas de resolución de una manera que sea auténticamente democrática, pero que no sea laissez-faire. O sea, no es que se trata de abandonar al grupo al garete y que haga lo que se le da la gana. De ninguna manera eso es ser un docente con el paradigma chi, quiero aclarar esto. No estamos predicando la impunidad. Tampoco estamos predicando que entender la lógica de una conducta implique justificarla, ni mucho menos tolerarla o aceptarla. El tema es saber por qué se produce para modificarla. Una pregunta que suelo hacer en los cursos de capacitación, en realidad son dos, una pregunta que son dos. Una, suelo preguntar, ¿qué opinan ustedes acerca de cuál es el paradigma en vigencia en la sociedad argentina, en la escuela argentina? En una pregunta. Y la segunda es, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, ¿a dónde tienen, digamos, más inclinada su interés o su vocación? ¿Hacia la línea NIP o hacia la línea chi? La primera pregunta es muy general, porque es sociológica y es muy difícil, habría que hacer una investigación cuantitativa. Pero, así, a vuelo de pájaro, si quieren nos tomamos 3 minutos, para hacer un pequeño intercambio sobre este tema.
¿Qué les parece a ustedes? ¿Predomina la línea NIP o predomina la línea chi? El que quiere hacer una pequeña intervención levanta la mano y dice 2 palabras. Levanten la mano, por favor, si quieren intervenir. Allá, sí. Lo que les voy a pedir, este es un tema bastante urticante. No, ya veo que está interesante porque me imagino que les ha suscitado cosas. Voy a tratar de escuchar el silencio. Escucho el silencio, escucho el silencio. No sigo escuchando el silencio. Perdón, ¿es punitiva esta actuación mía? Pero si los dejo, ¿qué pasa? Siguen hablando. Entonces, yo dije que el chi no es un laissez-faire. El chi no es dejar hacer lo que la gente quiere en todo momento, porque si no, no podríamos llevar adelante la conferencia. Si yo los dejo seguir hablando, a ver, esta chica tiene algo para decir, a ver, vos, sí, la de los aritos, esa. El escote, le que hablabas con la chica al lado, no quería decir nada. Sí. Bueno, entonces, discúlpenme, esta es la diferencia entre tratar de poder llevar adelante una tarea y hacerlo en forma punitiva o agresiva. Es estrictamente chi. Que la gente que hizo algo dañino se haga cargo. Bueno, lo que pasa es que depende de la naturaleza de la sanción. Hay sanciones que son claramente punitivas y otras que son sanciones pedagógicas. Por ejemplo, si yo digo, vamos a pensar qué se puede hacer para reparatoria. Yo hice un daño, hice hice algo doloroso hacia otra persona, a esa persona se vio perjudicada, es lógico que yo haga algo reparatorio. Pero la finalidad, miren, no es humillar al sujeto ni hacerlo sufrir, que esas serían las 2 características de la sanción como represión, hacerlo sufrir y humillarlo. Pero acá se trata de buscar alguna forma en que el sujeto tiene que hacer algo, se parece un poquito a la probation, que le llaman, ¿no? Pero que le haga tomar conciencia de lo que hizo. Eso está muy bien, por eso nosotros proponemos, como vamos a ver cómo hizo esta chica, un trabajo de reflexión, porque cuando empezamos a hurgar acerca de lo que acaecía en ese grupo, nos dimos cuenta, y la profesora manifestó, que en general había problemas dentro del grupo. Ese fue algo así como una disrupción, una crisis, pero había problemas. Entonces lo que ella decidió es trabajar con todo el grupo para sacar a luz cuáles eran las situaciones de conflicto y sobre todo qué cosas a ellos les molestaban, por qué se producían esos enfrentamientos. Entonces ahí pasa, como decía acá la compañera también, por un trabajo de reflexión conjunta. Y ahí después les voy a contar cómo evolucionó la situación de Gabriela en esta línea de pensamiento. Bueno, además está decir que no les voy a preguntar, por supuesto, a dónde ustedes tienen puesto su corazón, si se sienten más NIP o más chi. ¿Quieren que les cuente lo que dicen en general los docentes a lo largo de toda esta trayectoria que vengo haciendo? Para darle como un encierre a esto. En general dicen, yo simpatizo más con el chi, porque no es que me gusta el castigo o el temor como recurso pedagógico, pero a veces me veo obligada a usar alguna herramienta del NIP. Bueno, nuestro trabajo de capacitación está dirigido precisamente, porque seguramente habrá entre ustedes personas que están más identificadas con un paradigma que con otro. Habrá entre ustedes gente que diga, no, yo me siento chi, pero no sé cómo resolver las situaciones. Hay algunos así, dice, a mí me gustaría poder resolver las situaciones pacíficamente, pero no sé cómo. Bien, muy interesante la intervención. Dice esta jovencita
que los chicos no están acostumbrados y que cuando un profesor adopta una actitud más proclive al paradigma chi, pueden interpretarlo como que es débil, que le falta autoridad, e incluso también reclaman una conducta NIP de parte del maestro, porque a veces hay chicos que dicen, señorita, échelo, o señorita, póngale una nota, o sea, solicitan, porque el paradigma NIP también está internalizado en algunos chicos, y debo decir también en parte de la sociedad, ¿no es cierto? O sea que también a veces los padres reclaman el NIP, pero cuando dice ella, están acostumbrados a que los amenacen, ahí está el meollo de lo que nosotros queremos trabajar para erradicar, porque no puede ser que sea a partir de la amenaza que se construya la educación. La educación hay que construirla poniendo el énfasis en los aspectos positivos de los individuos y no en la amenaza del castigo. Bueno, esta es nuestra postura y desde ahí construimos la teoría. Por ejemplo, como al Chi le interesa saber por qué se producen las situaciones de conflicto, empezamos a investigar y formulamos una microteoría de las situaciones de conflicto, que dice 6 hipótesis. La primera hipótesis dice que si el chico permanentemente molesta, agrede, se levanta, está disperso, no atiende, está expresando de alguna manera un malestar. Es decir, si el chico estuviera contento, feliz, aprendiendo bien, con alegría, comunicándose bien con sus compañeros, con sus profesores, se sintiera a gusto en la escuela, no cometería actos disruptivos. ¿Por qué? Porque los actos disruptivos a la larga se le vienen en contra, porque van a llamar a los padres o van a terminar suspendiéndolos, por ahí hasta le bajan la nota, entonces es un acto autodestructivo. Entonces decimos que la mayoría de las veces estas situaciones obedecen a un malestar y que si son situaciones crónicas, que se cronifican, que se cristalizan, obedece probablemente a una multicausalidad. Esa sería la segunda hipótesis. La tercera hipótesis dice que esta causalidad tiene dos vertientes, las causas exógenas y las causas endógenas. Las causas exógenas son aquellas que el niño o el joven, el puber, el adolescente, trae como consecuencia de algo que le pasa fuera de la escuela. ¿Qué le pasa dónde? ¿Qué le pasa en su familia, en la casa, en su entorno, en su barrio, con sus amigos? Que ya lo tiene cuando entra a la escuela, exógenas. Y las causas endógenas son aquellas que eventualmente ocurren dentro de la misma escuela. Muy bien, me gustaría que ustedes tiraran algunas palabras sobre cuáles pueden ser algunas causas exógenas. Algunas causas exógenas que no sé si alguien me quiere ayudar a tomar en el pizarrón alguna nota, así en palabras grandes, de las causas exógenas, ¿sí? Bueno, o si ya alguna otra persona más quiere venir, siempre y cuando ustedes me digan alguna causa exógena que hagan que el chico venga sintiéndose mal a la escuela. A ver, jovencita. Por ejemplo, una separación, sobre todo si es una separación traumática de sus padres. Por ejemplo, señor joven, poco vínculo con los padres. Poco, no sé si alcanzan a ver, porque es un poco lejos, ¿no? Bueno, poco vínculo con los padres. Por favor, levanten la mano los que consideran que algunos de sus alumnos padecen de esta causa exógena, de poco vínculo, de poca comunicación. Miren ustedes qué impresionante es esto. Impresionante. ¿Qué más? ¿Alguna otra causa? ¿Agresión? Violencia familiar, agresiones en el seno de la familia. ¿Puede ocurrir también esto? Que las agresiones sean hacia él o que él presencie las agresiones. Esto se llama un chico que percibe violencia o que sufre violencia. Acá tenemos otra mano. Problemas de alcoholismo y adicciones en los padres. Problemas de alcoholismo y adicciones en el mismo seno de la familia. Muy bien, o en su entorno más cercano, o en el mismo.
Bien, joven. Pocas horas dentro del seno familiar. Razones económicas, porque una cosa que me olvidé preguntarles era qué parte del público presente recibía población con dificultades económicas, que quizás no es la mayoría en este caso, pero algunos puede ser que reciban población carenciada y ahí el problema de las necesidades básicas insatisfechas es grosso, sí. Por ejemplo, padres desocupados, lo cual genera en el hogar depresión, angustia y a veces también mucho malestar. Bien, entonces, también, sí, dime. Bueno, mala alimentación. La mala alimentación puede provenir de familias carenciadas y también de familias que se preocupan poco por la alimentación de sus hijos porque le dan comida. Claro. Social. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Quiero marcar 2 o 3 cosas. Bueno, lo que quería marcar es también cuando el niño o el joven tiene una posición desprivilegiada, desventajosa, desfavorable, eso quiero decir, desfavorable, en el seno de su familia. Porque muchos chicos reciben comparaciones, les ponen rótulos en la casa, ¿no? Entonces, ¿por qué no sos como tu hermano? ¿Por qué no me traes 10 como tu hermano? O mismo cuando hablan a veces con la maestra o con la profesora, a veces ha pasado, nos han contado algunas profesoras, que algunas mamás vienen y le dicen, sí, usted tuvo al hermanito o al hermano, pero no se vaya a creer que este es igual que aquel, porque este no tiene nada que ver. Y a veces el este está ahí, escuchando. Entonces este chico que recibe poca gratificación en el seno de la familia o que ha recibido el nacimiento de un niño, de un hermanito, a veces viene muy sensibilizado con respecto a estas comparaciones. Esto es una cosa que pocas veces tenemos en cuenta. A veces cuando yo le digo, ¿hablaste con la madre, con el padre? ¿Qué te dijo? No, es una familia muy normal, te dicen, ¿no? Y a veces las familias normales también tienen... Ella hace como los locos Adams. A veces las familias muy normales tienen estos problemas de que dan una relación de privilegio a algunos chicos que a otros. Yo no sé si ustedes conocen el concepto de... No se escucha bien. Resiliencia. ¿Saben lo que es el concepto de resiliencia? Muchos deben saber que es la capacidad de los niños para adaptarse ante situaciones adversas. Y de los adultos también. Nosotros, entre nosotros los que estamos acá, algunos tendremos más resiliencia que otros, dependiendo de la historia de nuestras vidas. Bueno, se han hecho estudios muy minuciosos de niños en situación de riesgo y se estudió las causas de la resiliencia. Una de las cosas que agrava, que desfavorece la resiliencia, es cuando en el hogar el niño presenció situaciones de afecto y amor hacia otros, pero que él no las tuvo. Eso es peor que en la casa no haya cariño para nadie. Si son 3 hermanos y los papás por X circunstancias no son cariñosos con ninguno de los 3, le hace menos mal que si hay 2 con los que es cariñoso y con él no. No sé si me explico. Tengan en cuenta esto si ustedes tienen algún niño o joven que es conflictivo y hablan con los padres, exploren a ver si hay algún hermanito o algún hermano, algún primo, o este chico en general es descalificado. ¿Pueden los padres a veces descalificar a los hijos? ¿Pueden hacerlo? Sí. No deben, pero a veces lo hacen. Yo he escuchado comentarios, incluso de personas que escuchan a sus vecinos. Tenía una amiga, esto lo cuento, no lo puedo creer, pero es así, que vivía en una casa que se escuchaba a otras mamás.
Y una de las mamás llamaba a uno de los hijos con una palabra que no se puede reproducir porque es un insulto. Lo llamaba así. En vez de decirle fulanito, le decía XXX, que no lo voy a decir. O sea, lo llamaba con un insulto. Bueno, ese es un extremo. No hace falta llegar a ese extremo para descalificar. Se le puede decir, por ejemplo, siempre el mismo estúpido. O siempre el mismo distraído porque te llevas todo por delante, sos un atropellado, en realidad sos bueno para nada, etcétera, etcétera. Todo eso afecta al chico y viene mal, ya viene mal a la escuela. Viene con lo que nosotros llamamos factores potenciales de fracaso y conflicto. Nosotros acá tenemos que aludir a un concepto básico en el GREC, que es el concepto de necesidades psíquicas básicas. Escuchen este concepto porque les va a interesar mucho. Nosotros decimos, no lo decimos nosotros, lo dicen muchos autores, ¿no? Pero además también ratificamos dentro del GREC esta hipótesis, que las personas, aparte de las necesidades biológicas básicas que todos conocemos, que tenemos, que son ¿cuáles? Las necesidades biológicas básicas: alimentación, salud, vivienda, educación, descanso. Esas son las necesidades biológicas. Pero aparte tenemos también necesidades psíquicas básicas. Escúchenme bien. ¿Cuáles son las necesidades psíquicas básicas que tenemos todos los seres humanos? Amor, afecto, ¿qué más? ¿Perdón? Comprensión, ser aceptado, capaz que, bueno, porque lo vamos a poner después, sí, bueno. Aceptación, autoestima, ¿qué más? Escucha, capacidad de comunicación, necesitamos apoyo, necesitamos estímulos. Perdóneme, estas necesidades psíquicas básicas, ¿quiénes las tienen? Todos. ¿Los bebés? Sí. ¿Los niños? ¿Jóvenes? ¿Adultos? Nosotros. ¿Ancianos? También. Bueno, cuando la persona no tiene sus necesidades psíquicas básicas satisfechas, sufre. No quiere decir que uno permanentemente tenga todas sus necesidades psíquicas básicas satisfechas, porque a veces falta alguna pata. Pero, básicamente, en la niñez, esto es fundamental para la conformación de un psiquismo sano. Entonces, a lo mejor ese chico que viene con las necesidades psíquicas básicas insatisfechas, con factores potenciales de fracaso y conflicto, comete en la escuela, adopta conductas disfuncionales. Nosotros vemos la conducta, pero no vemos, ¿qué es lo que no vemos? Su mundo interno no lo vemos. ¿Cómo será el mundo interno de un chico que viene con abandono, con falta de cariño, con desprotección? ¿Qué tendrá por adentro? ¿Qué tendrá por adentro? Imaginemos ese mundo interno. Con respecto a la autoestima, baja. Su sensación de fracaso o de éxito. Fracaso. Autoprofecía de fracaso. No valgo nada, porque si nadie me quiere, si no me protege, si no me ayudan, estoy solo, no valgo, etc. Entonces, a ese mundo interno se le corresponderá qué conductas, por ejemplo, puede ser agresión, ¿qué más? Aislamiento también, perdón, decías. El fracaso concreto, el no poder entender, el no poder escuchar, porque no le interesa lo que se está hablando, porque está metido en su propia rollo interior. Incluso unas investigaciones que se han hecho sobre la depresión en niños dice que en algunos casos la depresión infantil se expresa no como en el adulto, con estar inerte, tirarse en la cama, etcétera, sino con actos agresivos e hiperacción.
Entonces a lo mejor ese chico que nosotros vemos hiperagresivo, en realidad está expresando un profundo malestar psicológico. Y nosotros decimos, para redondear esta microteoría, que algo fundamental en lo endógeno es el grupo. Según el grupo que le toque, ese chico que viene mal, por ejemplo, puede sentirse mejor o peor. Hay grupos donde los chicos se sienten muy mal y agrava su malestar. Otra hipótesis, la última, que las figuras de autoridad también inciden. O ayudan al niño a moderar su malestar o lo potencia su malestar. Entonces, con esto redondeo la microteoría y le voy a pedir, por favor, si me puede poner las necesidades psíquicas básicas. Entonces, las necesidades psíquicas básicas: amor, afecto, reconocimiento, aceptación, confirmación, comunicación, estímulo, autoestima y pertenencia. Acá abajo, en el pie de la pantalla, ustedes van a encontrar diversos autores que se han ocupado de estos temas con gran profundidad. Uno de ellos es Janov, del cual yo les quiero leer una pequeña frase, que fue uno de los autores que a mí más me fascinó con respecto al tema de las necesidades psíquicas. Él tiene una teoría que se llama la terapia primal. Ahora les leo. Dice: todos somos criaturas de la necesidad. Nacemos necesitando. Y la gran mayoría de nosotros muere después de una vida de lucha con muchas de nuestras necesidades no satisfechas. Estas necesidades en el niño pequeño no son excesivas: ser alimentado, mantenerse al calor y seco, crecer y desarrollarse a un ritmo propio, ser tenido en brazos y acariciado y recibir estímulos. El proceso neurótico empieza cuando quedan sin satisfacer durante un cierto tiempo. Cuando sus necesidades no son satisfechas, el niño sufre. Nosotros, por ejemplo, una necesidad que tenemos los adultos muy importante es la necesidad de confirmación. ¿Quién nos confirma a nosotros? ¿Quién nos reconoce a nosotros? Algunas personas, no todas. Saber que una palabra de reconocimiento hacia los niños puede cambiar la percepción que tiene un niño de sí mismo. Bueno, muy bien, vamos a ver entonces ahora, si ustedes me permiten continuar. Con respecto a estos autores, que también le quería mencionar a Bowlby. Bowlby tiene un concepto que es muy interesante. John Bowlby, a lo mejor ustedes lo conocen, escribió mucho sobre el tema de la separación afectiva. Y él dice que los niños necesitan una figura de apego, que es fundamental para su desarrollo, porque necesita a alguien que esté cuando lo necesite, que lo cuide, que lo proteja, y dice, tiene que estar en disponibilidad. Es decir, la figura puede estar la mamá, o puede estar el papá, o puede estar un hermano mayor. El tema es que esté en disponibilidad. ¿Qué quiere decir en disponibilidad? Que esté ahí para escucharlo o asistirlo cuando él lo necesita o la necesita. No quiere decir que sea al instante, no quiere decir que hay que estar todo el día, pero estar disponible. ¿Puede una mamá o un papá no estar disponible para un niño o para un joven? ¿Puede no estar disponible? Les pregunto. ¿Qué dicen? Puede ocurrir. Puede ocurrir. ¿Ocurre con cierta frecuencia? ¿Y por qué ocurre a veces, si alguien quiere levantar la mano, por qué ocurre a veces que no esté en disponibilidad, joven? Y porque hoy hace que los dos papás tengan que salir a trabajar. Claro, salen a trabajar y quizás cuando vuelven, porque el tema está que cuando vuelvan puedan tener una actitud básicamente de escucha. La actitud de escucha, de comunicación, no es muy frecuente. Entonces hay chicos que vienen a la escuela sin tener una figura de apego en disponibilidad. Entonces por eso a veces se apegan a la maestra o a veces adoptan actitudes agresivas como forma de transferir el malestar o la bronca que tienen contra sus propias figuras de autoridad.
Muy bien, vamos a ver ahora qué hace la escuela con estos factores potenciales de conflicto. ¿Cómo opera la escuela con esto? Yo les pregunto, y no me armen otra vez el bullillo que tenga que recurrir a eso que parece punitivo, por favor. ¿Qué hace la escuela? ¿Ayuda o no a estas personas que no vienen estimuladas de sus casas y con una seguridad ontológica, como dijera Laing? ¿Qué hace la escuela? ¿Qué dice? Depende, eso es lo que yo quería oír. ¿Depende de qué? Depende de la escuela. Depende de la escuela, de la línea pedagógica de la escuela, de las invariantes pedagógicas, cómo se resuelven. Pero perdóname, justamente eso lo llamaríamos causas exógenas. Está muy bien lo que vos decís. Todo esto que estuvimos analizando tiene que ver precisamente con lo que vos señalás, con los factores exógenos. Pero adentro de la escuela yo preguntaba, ¿qué hace la escuela? Por supuesto que después puede llamar al padre, y ahí sí el padre interactúa con la escuela, y ahí sí aparece lo que vos decís. Entonces hay escuelas que se dedican a preocuparse por la situación de los chicos que vienen con problemas y otras escuelas que no. Otras escuelas que ¿ustedes comparten conmigo que hay diferencias según las instituciones? Sí. Bien, hay instituciones que adoptan un perfil más de desinterés o un perfil más abandónico del laissez-faire o un perfil más punitivo oscilante. Pueden ser desentenderse, pero cuando pasa algo grave, entonces arde Troya y ahí aparece toda la batería de lo punitivo. Entonces, nosotros creemos que la escuela debe trabajar para generar en el ámbito escolar situaciones grupales que favorezcan el bienestar de los chicos. Y acá vamos a hablar un poco acerca del grupo. ¿Qué significa el grupo? Áulico, digo áulico diciendo en general a dónde están todos los alumnos reunidos, puede ser en el patio, puede ser en una clase de educación física, puede ser en un salón de música, en un taller de plástica. ¿Qué significa el grupo para los chicos? ¿Es importante el grupo para los alumnos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Sí, es importante. Es el lugar, como dijo muy bien acá el compañero, es el lugar de pertenencia a donde tiene que ir sí o sí todos los días, le guste o no le guste, lo traten bien o lo traten mal. Entonces, además, es el lugar donde se juegan sus éxitos o sus fracasos, porque ahí en el grupo le puede ir muy bien o le puede ir muy mal a nivel del aprendizaje, y eso es como prácticamente el eje de su vida social, pautada, que es lo que tiene que hacer, ir a la escuela y que le vaya bien. Entonces tiene un impacto emocional el aula y el grupo muy importante para el chico. Y no solamente para el chico, el grupo pequeño, según nuestras investigaciones y trabajos personales, es muy importante para las personas en general. Tiene tanto una importancia histórica como una importancia actual. Por ejemplo, nosotros hemos nacido y nos hemos criado, en principio, en un primer grupo, el grupo primario primordial. ¿Qué nos dio ese grupo primario primordial en el comienzo de nuestra vida? ¿Qué nos dio? ¿Qué obtuvimos de él? ¿Perdón? Las necesidades, la satisfacción de las necesidades psíquicas básicas, si es que nos lo dio, en el mejor de los casos, y de las necesidades biológicas también. Muy bien. ¿Y qué más nos dio? ¿Qué otra cosa obtuvimos en ese? Pertenencia, fundamentalmente pertenencia. Nos dio un idioma. Nos dio algo más primario todavía. Nos dio la identidad.
Nosotros, todos los que estamos acá, miren lo que les voy a decir, ¿no? Esto es fuerte, pero ¿qué va a ser? Hay que decirlo. En algún momento de la vida hay que decirlo. No seríamos quienes somos si en vez de nacer y haber sido criados en nuestro grupo primario primordial, hubiésemos sido criados con nuestra misma dotación biológica, el mismo bebé, en otro grupo. Porque, por ejemplo, hasta la mirada, la sonrisa, la forma de expresarse, los valores, las pautas de conducta, todo eso primario, lo tuvimos en ese primer grupo. Y algunos hemos tenido más suerte que otros en el grupo que nos ha tocado en suerte. Dicen los existencialistas que el hombre, el ser humano, es arrojado al mundo, que no elige nacer, ¿no es cierto? Excepto Manolito. ¿Ustedes conocen a Mafalda? ¿Todos o no? Sí, la mayoría, veo que algunos no. Bueno, Mafalda es un personaje muy famoso, uno de cuyos amigos es Manolito. Manolito, que es un chico un poco, ¿cómo diré? ¿Cómo decirlo? Rústico, esa es la palabra, ¿ves? Que no quería ser ofensiva, pero está bueno, rústico. Entonces, un día Mafalda se entera de que los papás podían haberlos tenido a ellos o no. Entonces entra al salón donde están reunidos sus amigos, abre la puerta y dice: chicos, les tengo una mala noticia. Nosotros en realidad somos optativos. O sea, podíamos haber nacido no. Y Manolito sale y dice: ah, no, eso serás vos, pero si a mí se me ocurría nacer, yo nacía y basta. Entonces, esta cuestión de yo quería nacer no existe. O sea, somos arrojados al mundo. Yo le agrego a los existencialistas que no solo fuimos arrojados al mundo, sino que fuimos arrojados a una determinada cultura y a un determinado grupo. Y en ese grupo nos ha ido fantástico, nos ha ido más o menos, o nos ha ido más o menos. Y los chicos les pasa lo mismo. Puede ser que en algunos grupos hayan tenido la suerte, están muy contentos. Este grupo primario es muy importante. Y después uno pasa por otros grupos también, ¿no es cierto? ¿Qué otros grupos tiene uno y ha tenido cuando niño y tienen los niños? El grupo escolar, el grupo de amigos, el grupo del barrio, después el grupo de estudios, la familia grande. La familia, si uno ha construido una nueva familia, la familia política, la familia del marido, la familia de la esposa. Pregunto al público en general, ¿en todos los grupos nos sentimos igual de bien? Ah, bueno, menos mal. En algunos nos sentimos muy bien y en otros nos sentimos más o menos. Y en otros mal, no quería decirlo, pero lo tengo que decir. Entonces, un grupo puede ser un lugar de refugio para una persona, ¿no? Por ejemplo, una experiencia personal mía, ¿no? Por citar una cosa, atravesando un momento muy difícil, pero mi grupo de compañeras de trabajo, docentes, era como un refugio. Yo llegaba ahí, quería ir al trabajo para encontrarme con ellas y poder compartir, y ellas me escuchaban, y bueno, a su vez yo a ellas y todo. Pero también puede ocurrir que uno no quiera ir a un grupo porque no se siente bien tratado. ¿Puede ocurrir eso? Y eso es más grave cuando el grupo es obligatorio, cuando no te queda otro remedio que ir. Porque si es un grupo de amigos o es un grupo que vos podés, hablando mal y pronto, zafar de ir en algún momento dado, está bien, pero si es obligatorio, bueno, ¿le puede pasar eso a los chicos? Muy bien, en algunos se siente bien y en otros se siente mal. ¿Y esto a qué se debe? Porque algunos grupos tienen mecanismos distorsionantes. Y acá vamos a introducir nuestra teoría de lo grupal. Que hay grupos donde se instalan formas de comunicación que son obstaculizadoras, que no ayudan a que la gente sea sincera, espontánea,
porque tiene miedo de ser criticada, o no la dejan hablar, o se burlan, o lo descalifican. A mí me gustaría que ustedes dijeran cuáles son algunos de esos mecanismos distorsionantes que nos hacen sentir mal en un grupo. Vayan levantando la mano y vayan diciendo, a ver, alguna cosa que ustedes recuerden que les ha hecho sentir mal en algún grupo para identificar estos mecanismos distorsionantes. A ver si alguien se acuerda de algo, piense en alguna situación grupal, puede ser del aula, como miembro, no como autoridad, como miembro, o sea, como par. Sí, por favor. Era la preferida. Perdón, ¿escucharon ustedes? Bueno, digo, la compañera dice que cuando era chiquita iba a la escuela y había una nena que era rubia y era la preferida de la señorita. Y que ella la pasó muy mal y no se lo olvida nunca más. Está muy bueno eso. ¿Qué palabra le podríamos poner? Elitismo, preferitismo, no sé, preferencia. Muy bien, muchas gracias, sí. Yo me acuerdo, tenía 13 años en primer año de secundario y teníamos educación física y bueno, había deportes, entre ellos estaba el vóley. Sí. Yo siempre fui muy mala para los deportes. Bien. Y entonces mis compañeras éramos 37 del curso y hacían 18 y 18 y a mí ningún equipo me gustaba. Ah, eso es extraordinario, como ejemplo es extraordinario también. Ninguno de los dos equipos, te agradezco mucho, también tu ejemplo, ninguno de los dos equipos la quería como miembro porque era mala en educación física. O sea, ahí, ¿saben cómo se llama eso? Exclusión, marginación, discriminación. Yo me atrevería a decir que a menos que alguien haya sido muy afortunado, en algún momento de su vida alguna sensación de marginalidad en algún grupo habrá tenido, ¿no es cierto? ¿Alguien más? Otro aporte. La burla, la ironía, la burla. Muy bien, ¿qué más? ¿Hay algo más? Perdón, sí, esta chica, sí, la que está levantando la mano y no me mira a mí. Perdón, por favor, silencio. Rótulos, grupos que ponen rótulos o roles fijos. Incluso hasta pueden ser roles o rótulos que no sean negativos, pero que al sujeto le pesa. Bueno, vos que sabés tomar apuntes, toma vos. Vos que sabés que vas siempre a hacer fotocopias, o sea, encajan a la persona en un rótulo, en un rol. O vos que sos siempre el mismo distraído. ¿Algo más? ¿Algún otro mecanismo distorsionante? Sí. Apodos. Apodos que son generalmente descalificadores, ¿no? Bueno, vamos a ver... Estoy evaluando si tengo tiempo para contarles una anécdota con respecto a los apodos. Que había una maestra que estaba trabajando conmigo justamente en unos cursos de investigación y les hizo hacer a los chicos para que se presenten una ronda en que cada uno iba diciendo algo positivo del que tenía al lado. Positivo, le dijo. Ustedes, nenitos de segundo grado, ellos se conocían, pero la maestra era nueva. Entonces uno dice, bueno, ella es buena, ella es linda, y un nene dice de la que tiene al lado, y ella es anteojuda. Entonces Andrea, que así se llamaba la maestra, que también tenía anteojos y padecía ese hecho, le dijo, bueno, pero eso, no, qué sé yo, no es un piropo. ¿Y si tiene anteojos?, dice el nene. Entonces la nena dice, pero a mí no me gusta que me digan anteojuda, a mí no me gusta. Entonces dijo, viste, no le gusta. Y entonces salta otro y dice, ¿y a mí que me dicen gordo? Y otro salta y dice, ¿a mí que me dicen tomate? Y otro salta y dice, ¿a mí que me dicen petizo? Saltan los apodos y salta que los chicos vean que no les gusta. A lo mejor cuando son chiquitos ni siquiera se dan cuenta, pero hieren a partir de estas cosas. Nosotros vamos a mostrar ahora entonces una lista de mecanismos distorsionantes que pueden aparecer en los grupos con la ayuda de Leticia.
Ahí está, mecanismos distorsionantes. Nosotros hemos encontrado como mecanismos distorsionantes la competencia, la descalificación, la discriminación, la presencia de subgrupos antagónicos, la agresión, la estereotipia en los roles, que es lo que acabamos de ver, el autoritarismo, conductas intimidatorias. Puede ser que en un grupo unos chicos den miedo a otros, intimiden o matoneen o patoteen a los otros. Sí. Dificultades para la comunicación, falta de escucha mutua, individualismo, intolerancia ante la diferencia, compulsión hacia el consenso. Por ejemplo, en jóvenes adolescentes ocurre muchas veces que los chicos se ven obligados a hacer cosas que el grupo les impone, aunque no quieran. No sé si ustedes conocen casos así, de chicos que por ahí van a tomar algo y no quieren beber, pero los pibes dicen, ¿cómo no te vas a tomar una birra? O ¿cómo no te vas a fumar un pucho? Etcétera, etcétera, y que es motivo de malestar. Pero con tal de no ser rechazado, con tal de ser integrado, de no quedar marginado, a veces el sujeto hace cosas que no le gusta hacer. Los mecanismos distorsionantes se potencian y a veces se instalan en los grupos. Por ejemplo, les voy a preguntar, ¿alguno de estos mecanismos distorsionantes pueden aparecer en los grupos áulicos? Sí, los más frecuentes quizás son muchos de ellos, ¿no? Pero digo, a veces los mecanismos distorsionantes se potencian entre sí, se configuran en haces. Por ejemplo, si hay competencia, lo más probable es que haya o no descalificación. Si es un grupo competitivo, algunos van a descalificar a otros, los van a discriminar a otros, va a haber subgrupos antagónicos. Y va a haber individualismo, exactamente. Y también va a haber dificultades para la comunicación, porque no están con ganas de comunicarse si lo que tienen que hacer es competir entre ellos. La pregunta que nosotros hacemos es, ¿qué es lo que hace que en algunos grupos se instalen estos mecanismos distorsionantes? Se instalen y permanezcan. Lo grave es cuando se instalan, se cronifican y permanecen. Por ejemplo, permanentemente hay grupos que compiten entre sí y que se descalifican o que burlan. Por ahí una chica dijo burla. A ver si está todo lo que ustedes dijeron. Sí, lo que faltaría acá sería lo que dijo la compañera de la preferida, ¿no? El que haya, lo podríamos llamar hijos y entenados, como se dice, hijos y entenados. Personas privilegiadas y otras que quedan afuera, que quedan marginadas. Bueno, nosotros vamos a referirnos a ese tema enseguida, porque vamos a hablar también de la incidencia que tiene la figura de autoridad formal, independientemente del líder, y lo que puede influir la figura de autoridad en la emergencia de estos mecanismos. Nosotros contraponemos al grupo que está penetrado por mecanismos distorsionantes. Se me ocurre una idea loca, así como para establecer el diálogo. Aquellos que por ahí tienen alguna familia política que habíamos hablado antes, o algún grupo de trabajo y demás, que piensen si en alguno de ellos aparecen estos mecanismos distorsionantes y si los consideran que están más o menos instalados. Por ejemplo, una vez se va a una reunión y sabe que hay antagonismos entre dos personas, que hay que alinearse con uno o con otro, etcétera, etcétera. Nosotros le oponemos a este concepto un concepto que es muy hermoso, tiene mucha potencia, pero que es difícil de obtener, que es lo que llamamos el grupo sano. El grupo sano sería aquel grupo donde la gente se siente bien. ¿Quiénes? Todas las personas reciben confirmación. En este grupo con tantos mecanismos distorsionantes, no todos reciben confirmación. Por ejemplo, la compañera que habló al principio no recibía confirmación. Y los chicos, a veces en el grupo áulico, algunos reciben confirmación y otros no.
es como dice Eric Verne, el creador de la teoría transaccional, dice que las personas recibimos caricias a veces en la interacción. Se refiere a las caricias psíquicas, caricias psicológicas. Por ejemplo, una sonrisa, una mirada aprobatoria, una palabra de elogio, eso lo llama caricias. Y en la vida cotidiana recibimos nosotros algunas caricias, si somos afortunados, de nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros, nuestros vecinos. Lo que dice Verne es que estas caricias están pautadas en general en la vida cotidiana. Por ejemplo, yo sé cuántas caricias puedo recibir de un vecino y ya cuántas que ya más no puedo recibir. Entonces dice que uno tiene como pautado. Entonces hay siempre un vecino con el que me saludo amablemente del 7º piso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, con ese tengo esa caricia. Con otra mujer, apenas me saluda de costado, ya me tengo que resignar. Pero de golpe un día me dice, hola Telma, qué bien que estás, ¿cómo te va? Y dije, caramba, 2 caricias. ¿A qué se deberá? ¿Qué habrá pasado? Y en la escuela pasa lo mismo. Hay chicos que reciben muchas caricias. ¿De quién? De los docentes, incluso de los directivos y de los compañeros. Están esperando que llegue para preguntarle, para contarle, y hay otros que reciben pocas caricias. ¿De quiénes? De los docentes, de los compañeros. Y puede haber algunos que no reciban ninguna. En el grupo sano todas las personas reciben confirmación y las personas se sienten libres para expresarse y no tienen que ponerse una máscara. ¿No es cierto que nosotros a veces vamos a determinadas reuniones poniendo la máscara del rol, ¿no? Enmascarándonos para no mostrar nuestras debilidades o nuestro yo más profundo, por temor a ser rechazado? En el grupo sano podemos ser quienes somos. Tomemos nota de esto porque justamente es una clave de nuestra propuesta de trabajo. En el grupo sano prevalece un clima de solidaridad y cooperación. No hay sometimiento de unos a otros, hay respeto mutuo y aceptación. Vayan pensando en sus cabecitas febriles, tratando de encontrar sus grupos sanos, que a lo largo de su vida habrán tenido. Con suerte, porque no es tan fácil encontrar un grupo sano, ¿no? Pero generalmente alguno hubo. Promueve y estimula la comunicación, así como el crecimiento personal de sus miembros. En él encuentran posibilidad de confirmación y reconocimiento todos sus miembros. No hay zonas de exclusión. No hay zonas de exclusión. Las personas que lo componen sienten que dentro de él pueden ser auténticas. No se ven obligadas a adoptar máscaras ni barreras. No temen ser descalificadas. En el grupo sano pueden aparecer situaciones de conflicto, pero se puede trabajar sobre ellos en un clima de confianza. Muchas veces uno teme ser descalificado. Por ejemplo, uno teme a veces hablar en un grupo y que la gente diga, a veces uno no habla porque tiene miedo a ser descalificado. Por ejemplo, ¿qué pueden pensar o decir ante una intervención de uno? Está equivocada o dice pavadas, etc. En cambio, en el grupo sano, la gente se siente cómoda y puede expresarse, y entonces se puede potenciar lo positivo de cada uno. ¿Ustedes han hecho un raconto de sus grupos en este momento? ¿Pensaron en alguno de sus grupos? ¿Encontraron algunos grupos sanos en su vida? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Hay que valorar mucho los grupos sanos, porque los grupos sanos nos ayudan ¿a qué? A crecer. Nos ayudan a crecer. Entonces, la propuesta del GREC consiste en
que sea como proyecto institucional, y si no es como proyecto institucional, por lo menos como proyecto personal, tratar de crear grupos más sanos dentro del aula, porque nosotros tenemos algunas herramientas, o sea, las conductas del docente, sea maestro, sea profesor, incide para que se instalen los mecanismos distorsionantes o incide para que se desarmen estos mecanismos distorsionantes. Entonces nosotros tenemos que ver qué cosas hacen que se cristalicen los mecanismos distorsionantes y si nosotros como docentes tenemos algún recurso para que esto no ocurra. Yo quería decir 2 o 3 cosas sobre la teoría de lo grupal, nada más que 2 o 3 muy cortitas, para que se vea cómo funciona esto de los grupos. En primer lugar, saben que la teoría grupal se empieza a formular más o menos en el año 1930, en las primeras décadas del siglo pasado, en que Kurt Lewin, un gran pensador, profesor e investigador, descubre, este tema de la dinámica de grupos y genera esta ciencia, esta disciplina. Y entonces se aparecen varios conceptos. Por ejemplo, el grupo es una estructura, es un sistema. El grupo no es igual a la suma de sus miembros. Cuando nosotros llegamos a un salón de clase, por ejemplo, ¿qué vemos? Ustedes pueden decir, sí, vemos un grupo. Pero ¿qué vemos en realidad? Vemos un conjunto de personas. Pero el grupo es más que eso. ¿Por qué? Porque hay lazos entre esas personas que ya se han constituido. Supongamos que ustedes entran a un 3er grado por primera vez, o a un 2º año de secundario por primera vez. Imaginémonos entrando, pum, 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 llego, pum, miro. Gente sentada, hablando, callados, qué sé yo. Y ya, por haber pasado 2 o 3 años juntos, eso ya constituye un grupo. ¿Será un buen grupo? No sabemos, a menos que nos hayan comentado con anterioridad. Si nos comentaron algo, seguro que ya vamos a entrar con algunos supuestos previos, ¿no? Que a veces no son los más saludables. Exactamente, muy bien. Dice acá la compañera que cada individuo tiene su propia apreciación de ese grupo, en parte porque tiene su mundo interno y su marco paradigmático. Entonces es bueno tener uno la primera impresión. Entonces, primero, el grupo es más que la suma de sus miembros. O sea que ya hay como determinadas formas estándar de comportamiento porque el grupo tiene una estructura. Entonces ya sabemos que fulano va a querer responder a sutano, o que el otro se va a querer hacer el gracioso, o que el otro quiere destacarse y brillar, por ejemplo, como mecanismos distorsionantes que pueden aparecer. Y tiene también una trama vincular subyacente. Yo no sé si ustedes han oído hablar o conocen del bosque de Arrayanes que hay en Río Negro. ¿Conocen algo sobre este bosque? Es un bosque muy antiguo, creo que me parece que es el último que queda en el mundo, de árboles muy antiguos que están protegidos como parque nacional y que, según dicen los expertos, los biólogos, me remito a ellos, si hay un error, perdonen, que por debajo de la tierra las raíces de los arrayanes están conectadas entre sí, de manera que de alguna manera lo que afecta a uno afecta a los otros. Con el grupo pasa algo parecido. Hay una trama, recuerden la figura del bosque de Arrayanes, como las raíces entre los miembros ya circulan determinadas cosas. Entonces, ¿qué puede haber en esa trama vincular subyacente? Si ustedes piensan en sus grupos de alumnos, van a descubrir qué puede haber. Por ejemplo, entre 2 o 3 o más personas, ¿qué puede haber? Cosas buenas, cosas malas, por ejemplo. ¿Qué puede haber entre los chicos? A nivel subjetivo e intersubjetivo. Puede haber enconos, viejas, episodios conflictivos, o puede haber simpatías, puede haber amores, puede haber secretos, puede haber problemas de poder,
Puede haber códigos comunes de manera tal que uno mira al otro y ya sabe lo que está pensando. Todo eso incide en la dinámica grupal y todo eso está presente cuando uno entra al aula para enseñarles, como decía, volviendo a Manolito, que decía Manolito, ¿y a mí qué me interesa saber si el Everest es navegable? Bueno, o sea, uno entra para enseñarle lo que es el Everest y los chicos, mientras tanto, tienen todo ese mundo latente de intersubjetividad. Puede ser que, por ejemplo, haya uno que es privilegiado y que es muy querido por todos, otro que no es querido. Y puede haber también alguien que le tenga miedo. Bueno, todo esto se va construyendo, y este es un concepto clave para nosotros, a través de un proceso grupal. Entonces, esto se produce a través de un proceso grupal, una historia, o sea, el grupo en cierta forma es como tiene una vida, se va construyendo, empieza en un momento dado, por ejemplo, ¿cuándo en la escuela? El primer día de clase, el primer año que se juntan. Ahí empieza la historia. Ahí pueden empezar a conformarse los mecanismos distorsionantes o más bien el grupo sano. La propuesta nuestra es que la escuela trabaje desde el primer momento para generar grupos sanos a través de sus directivos y de sus docentes. Perdónenme que les diga que también el equipo docente es un grupo. O sea, que también el equipo docente puede ser un grupo sano o puede presentar mecanismos distorsionantes o ser algo intermedio, ¿no? Pero hay un proceso, se va gestando. En esta gestación son importantes las figuras de autoridad. Recuerden esto del proceso grupal, porque a partir de ahí, por ejemplo, una cosa que pasa en los grupos áulicos, que es muy grave y que pasa mucho, es que hay franjas de inclusión y exclusión. Eso les voy a preguntar. ¿Ustedes tienen alumnos, por ejemplo, que están más comprometidos con la tarea, que trabajan más, que les va mejor, y otros que no? Pregunto, a todos pregunto. Los que tienen esta situación, que tienen un grupo de alumnos interesados, que va bien, que se ocupan, que interactúan bien con el docente, y también otros chicos u otros grupos que están afuera de ese proceso productivo del aprendizaje. Levanten la mano los que tengan esa situación en el aula, por favor, me interesa mucho esto. Recuerden entonces, franjas de chicos que están incluidos y otros que permanecen al margen. Gracias. De esos que permanecen al margen, también tendrán algunos que hacen lío, ¿o no? Bueno, generalmente, perdón, ahí esta chica que hace así con la mano, ¿que sí? Muchos. Bueno, hemos tocado una de las teclas fundamentales, porque una de las causas por las cuales se producen las situaciones de conflicto es justamente por la sensación de exclusión. Porque hay chicos que les va mal, están convencidos de que les va mal, que son unos fracasados, y entonces molestan, porque piensan que su vida está destinada, su vida escolar, al fracaso. Este es un punto muy importante para nosotros y que nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta totalmente. El otro punto fundamental que quiero marcarles es la presencia de determinadas matrices vinculares. Por ejemplo, la matriz competitiva versus la matriz cooperativa. En el aula donde prevalece la matriz competitiva, lógicamente aparecen situaciones de antagonismo. ¿Por qué? Para que yo me destaque, otro tiene que fracasar. Si mi éxito, fíjese lo que les digo, eso es muy frecuente en la educación, que los chicos compiten para ser el mejor. Bueno, no solamente en educación, ¿no? En la sociedad.
porque si hay algo que caracteriza esta sociedad, y no solamente nuestra sociedad, el mundo, nuestra civilización, lamentablemente, es querer ser el primero. Yo me pregunto, ¿para qué diablos quieren ser el primero? Y lo tenemos tan internalizado, el primero de aquí, el primero de allá, el primero en tenis, el primero en automovilismo, el primero en el fútbol, el primero en la escuela. ¡Qué locura! O sea que yo valgo, ¿en qué medida? En que el otro sea menos que yo. Bueno, esto a nivel del grupo áulico es totalmente contraproducente para la integración, porque si yo tengo que ganar, no puedo ayudar. ¿Me explico en esto? ¿Puede ser? Sí, a mí no me interesa pasar a la historia. Lo que me gustaría mucho es vivir feliz y hacer felices a los que me rodean. ¿Para qué quiero pasar a la historia? Soy el primero, pasé a la historia, pero fui feliz, hice feliz a los que me rodean, di bienestar a las personas que pude darles bienestar. En cambio, el que trata de ser primero, lo único que quiere es destacar su ego. ¿Qué cosa, no? Tenemos tan internalizado, perdónenme, por ejemplo, Gran Hermano. La gala de la expulsión, ¿ustedes conocen ese programa? La gala de la expulsión. Quiere decir, expulsar a alguien es motivo de festejo. No sé si me explico, es una cosa terrible esta, porque fíjense que en el mundo hay millones de personas excluidas de la alimentación, por ejemplo, y nosotros nos seguimos regodeando con la expulsión. Bueno, eso altera la integración del grupo, sí, perdón. Así como decía lo del Gran Hermano, también digo, no solamente en todo lo social se ve, Sí. digamos, en la ropa, en la marca, en el juguete que tengo, Perfecto, en el celular, el último celular. la última computadora, digo, Está muy bien, es así. Tenés muchísima razón. Acá lo que la compañera dice tiene razón. Por eso digo que esta propuesta que nosotros hacemos, a ver, primero es contracultural en ese sentido. No sé si ustedes conocieron el movimiento de la contracultura en el sentido de proponer valores que no son los valores dominantes. Porque como muy bien dice la compañera, eso está metido en la sociedad. A ver quién tiene el último celular, te deslumbra mostrándome el último chiche. Y así el otro día leí en el diario algo que se llama la obsolescencia programada. ¿Conocen lo que es la obsolescencia programada? Las empresas se ponen de acuerdo para hacer artefactos que duren poco tiempo para que la gente compre más. Entonces, las empresas que fabricaban lamparitas en el año 1940 y pico se pusieron de acuerdo para que las lamparitas vivieran nada más que 1000 horas y firmaron un convenio entre todo el mundo. O sea que las lamparitas ahora se queman mucho más rápido que cuando yo era chica. Pero no es casualidad, no es porque técnicamente estemos peor, es porque competitivamente estamos en ese territorio y así devastando la tierra, porque ¿a dónde van a parar los celulares que no se usan, las computadoras que no se usan? ¿A dónde van a parar? A nuestra madre tierra. Bueno, aparte de esta pequeña digresión social, quiero decirles que a nivel de la integración grupal, la competencia intra-aula es mala, a nivel de la integración, porque de lo que se trata es de generar la matriz cooperativa. Ahora bien, ¿qué puede hacer la autoridad para todo esto? ¿Qué podemos hacer nosotros? Acá algo que está muy estudiado es el tema del rol de la figura de autoridad. Yo no sé si ustedes conocen las experiencias que se hicieron en torno al tema de la incidencia que tiene la autoridad en el clima grupal. ¿Han leído alguna vez cosas sobre estas? Quizás no tanto, quizás ahora en las formaciones más contemporáneas no se trabaja tanto este tema, pero es algo crucial, porque la figura de autoridad incide en el clima grupal. ¿Se acuerdan que vimos las invariantes pedagógicas, las relaciones interpersonales, todo esto? Si en una institución la figura de autoridad es armoniosa, democrática, reparte la confirmación,
no hace privilegios, no hace diferencias, es más fácil que se genere un buen clima grupal en el equipo docente. Y lo mismo pasa en el aula. Si un profesor divide mucho, pone mucho el énfasis en los que saben, sigue adelante con los que saben y deja de lado a los que no saben, o descalifica a los que no saben, o simplemente los ignora, esto genera tensión en el grupo. Esto se ha estudiado porque en las primeras décadas también de este siglo, justamente discípulos de Lewin, unos discípulos que se llamaban Lippitt y White, que seguramente algunos conocen esta experiencia, probaron la incidencia que tenían en los grupos de chicos 3 estilos diferentes de autoridad, que esto seguramente lo conocen. El estilo autoritario, el estilo democrático y el estilo laissez-faire. Laissez-faire quiere decir dejar hacer. Se generaba mucha agresión entre los chicos en el caso de la figura autoritaria. Y en el caso de la figura democrática, no. Circulaba una mayor afabilidad. Con esta experiencia después se trabajó muchísimo, se hicieron muchísimas otras experiencias y se descubrió este concepto clave, la incidencia de la autoridad en el clima grupal. Si ustedes piensan en algunas escuelas que han tenido, a ver, hagan el esfuerzo de pensar. Yo me siento un poco culpable porque me imagino que están cansados, ya son las 4:10, pero también me veo con ganas de terminar mi exposición. ¿Me aguantan 10 minutos más? ¿Sí? Bueno, rápidamente. Hay ejercicios de la autoridad que son más positivos que otros. Piensen en alguna figura de autoridad positiva que hayan tenido y en alguna figura de autoridad negativa que hayan tenido. Que ustedes tenido, no, ustedes son figura de autoridad, pero que hayan tenido en la historia de su vida. Alguna figura positiva y otra negativa. Si quieren, cierren un momentito los ojos, pero no se me queden dormidos. Y hagan desfilar estas figuras de autoridad. A ver, en unos segundos, la figura de autoridad más querida, más venerada, más apreciada, y la figura de autoridad que más les parece que los dañó en algo. Por ejemplo, algún profesor que los descalificó, o alguna figura familiar, otro que les dio elogios y estímulos. Pregunto, actitudes positivas y negativas. Actitudes positivas, a ver, ¿quién me puede decir actitudes positivas de la figura de autoridad? ¿Perdón? La figura de autoridad que busca el consenso. Figura de autoridad que busca el consenso, que convoca a que haya un consenso. Bien, ¿qué más? Coherencia, la coherencia entre su decir y su hacer. Perdón. Contención. Vayan, ahí podríamos tomar nota, ¿no? Sí. A ver si. Dice contención, coherencia, busca el consenso, ¿sí? Buen humor, el buen humor. Muy bien. ¿Qué más? Allá. Estímulo, reconocimiento. La figura de autoridad que brinda estímulo, que brinda reconocimiento. Allá. Sí. Sinceridad. 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 Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra cualidad? Actitud, más que nada. Actitud. Que recuerden. ¿Perdón? Humildad, humildad, no ser un pedante vanaglorioso. ¿Qué más? Posibilidad de comunicación, comunicativo que suscita comunicación. Muy bien. ¿Qué más? Disposición de escucha. La autoridad que te dice, bueno, quiero saber qué te pasa, y va y te escucha y todo. Te escucha. Piensen por ahí algún directivo, algún familiar querido, algún abuelo, alguna madre, padre. Respeto hacia el sujeto. Bueno, pasemos ahora a lo feo, a alguna cosa negativa que hayan ustedes, alguna actitud negativa. Rápidamente, porque tenemos poquito tiempo. ¿Perdón?
Soberbia, soberbia, muy bien. ¿Qué más? Que compite con sus propios subordinados. Muy bien. ¿Qué más? ¿Perdón? No te escuché. La mentira, muy bien, que es lo contrario de sinceridad que habíamos hablado antes. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede hacer una figura de autoridad que no descalificar, humillar? ¿Qué más? Eso. Amenazar. Ahora recuerdo lo que la chica había dicho antes. Amenazar. Abuso de autoridad. Bueno, fantástico. Entonces tenemos dos estilos contrapuestos. Nosotros hemos creado dos estilos contrapuestos que vamos a pasar ahora, si Leticia tiene la gentileza de pasar el paradigma sobre autoridad. A uno lo llamamos la autoridad admonitoria y a otra la llamamos la autoridad empática. La autoridad admonitoria se caracteriza por que infunde temor, descalifica, reprocha y culpa, discrimina, pone énfasis en el error, siempre más bien buscando el error. Comparación como estímulo, compara unos alumnos con otros, unos sujetos con otros, alimenta la dependencia y la heteronomía y no acepta críticas. El estilo empático busca una propuesta vincular positiva, el respeto y aceptación del otro, pone énfasis en los logros. Muy bien, eso que acabas de decir está muy bien. Eso para un chico que por ahí siempre lo critican es notable. Promueve la inclusión, estímulo, interés y motivación, facilita la integración, acepta críticas y promueve la participación y la expresión. Con este estilo empático, ¿nosotros qué logramos? Estimular a los individuos aislados y además integrar al grupo. Porque si yo me la paso comparando o poniendo énfasis en el error, no voy a generar un clima de bienestar y de cooperación dentro del grupo. A mí me gustaría ahora, porque ahora viene la parte de las propuestas que les aconsejamos desde el GREC para poder llevar adelante el proceso de integración grupal y generar grupos más sanos. Ustedes tienen, a mí me gustaría leer, aunque sea unos minutos, en sus carpetas, vamos a leer, porque les voy a mostrar las fichas de trabajo, el trípode del GREC. Vamos a ver, poneme el trípode del GREC. Trípode del GREC. El trípode del GREC son, digamos, la propuesta del GREC para la resolución de las situaciones de conflicto. Por un lado, la teoría, que es esto que hemos estado viendo, sobre cómo percibir el fenómeno conflictivo. Por otra parte, los aspectos actitudinales, cuidar sus actitudes para que sean más proclives a la generación de la integración y del buen clima grupal. Y por otra parte, los recursos técnicos, que pueden ser ad hoc o curriculares. Yo les pregunto si a partir de esto que estuvimos hablando, ustedes creen, lo voy a preguntar así muy abierto, ¿no?, que se puede modificar algunas actitudes para mejorar la relación con los chicos, crear un buen vínculo e integrar al grupo. ¿Alguna pista les di con esto? ¿Les confirmé algunas conductas? ¿Les hice pensar en algunas posibilidades o no? ¿Qué dicen ustedes? Alguna punta sale, ¿no? Bueno, la ficha número 1 dice los aspectos actitudinales. ¿Tienen la mano la ficha número 1, por favor? La ficha número 1 dice cuáles son las actitudes que favorecen más el clima grupal. Vamos a leer la ficha de trabajo número 1, cómo promover la integración grupal a partir de las actitudes. Acá se divide en dos ámbitos: el ámbito de lo socioafectivo, que favorece la integración del grupo áulico,
y el ámbito pedagógico curricular que favorece la integración. Yo voy a leer en principio la primera parte, que es el ámbito socioafectivo y el ámbito de las relaciones humanas. Primero, adoptar una... ¿Tienen todos la ficha? Véanla, por favor, si la tienen. Adoptar una actitud de aceptación, respeto e interés por todos los alumnos por igual, sin excepción. Si tienen un lápiz, pueden marcar al lado qué les resulta fácil y qué les resulta difícil. Adoptar una actitud de aceptación, respeto e interés por todos los alumnos por igual. B, evitar la comparación entre los alumnos y la distinción entre mejores y peores. En ningún sentido. Bueno, voy a terminar trabajando con estos que están acá porque son los que me siguen. Los que no me quieren seguir, siempre que no molesten, pueden quedarse en silencio. Eso es darle patente de excluido a los chicos, patente de excluido. No molestás, te callás, yo no te voy a dar bolilla y vos no me des bolilla a mí. Eso no se debe hacer, no es bueno. Hay que tratar de que se incluyan. Poner el énfasis en intentar la construcción de vínculos positivos con todos los alumnos y con el grupo como una totalidad. Acá aparece el tema de la construcción de los vínculos. ¿Podemos construir los vínculos con cada uno de los chicos y con el grupo? Sí. Es un trabajo lento a veces. Difícil, pero posible, donde hay que trabajar con mucho cuidado y con el tiempo, contando con el tiempo. A veces hay avances y a veces retrocesos. Lo que importa es la línea, si voy para arriba o voy para abajo con el vínculo. Y poner el énfasis en los logros y los aspectos positivos de todos y cada uno de los alumnos en lugar de detectar los errores. Destacar. Detectar sí hay que detectarlos los errores. Detectar hay que detectarlos, pero no destacarlos. Miren, perdónenme que les diga, ¿no? Acabo de corregir las pruebas. Esto es una prueba, ¿ven? Esto. En cambio a esto, ¿a ustedes les parece que esto es una prueba? ¿No? A veces uno marca lo que está bien y lo que está mal. Y eso se puede hacer con cada individuo en particular. Se habla con cada individuo, no se expone a los chicos ante el escarnio colectivo. Entonces, poner el énfasis en los logros y los aspectos positivos de todos y cada uno. Impedir las actitudes de maltrato, descalificación, discriminación, burlas o cualquier tipo de agresiones. Rechazar las actitudes de agresión o descalificación dirigidas al propio docente. El docente, por más chico que sea, no puede tolerar, no debe tolerar las agresiones. El tema es cómo se trabaja con ellas. Prestar atención a la circulación de malos tratos, desarmar los mecanismos distorsionantes sin utilizar discursos admonitorios, dirigiéndose al grupo con firmeza, con una actitud propia ejemplar de respeto generalizado y haciendo alusión al malestar que producen en el otro. Intentar un acercamiento personalizado con los alumnos más conflictivos, indagando los orígenes del malestar. En eso consiste poder construir el vínculo a veces con los chicos más conflictivos, acercarse a ellos. Pero no desde el decir, así no vas a ir a ningún lado. Ya el chico sabe que así no va a ir a ningún lado, ya lo sabe. Pero no es eso lo que le tengo que decir. Lo que le tengo que decir es cómo te sentís. ¿Cómo te sentís en el grupo? ¿Cómo te sentís conmigo? Escuchar a todos los alumnos, prestar atención a sus preguntas o a sus inquietudes sin descalificarlos ni subestimarlos. Promover actitudes cooperativas y evitar la competencia entre los alumnos. En ciertas ocasiones los docentes introducimos la competencia como estímulo para que los alumnos estudien o produzcan, pero no es una herramienta peligrosa, ya que indefectiblemente introduce la rivalidad y la convicción de que el éxito de uno depende del fracaso del otro. Las actitudes del ámbito pedagógico curricular que favorecen la integración, les voy a pedir muy encarecidamente que las lean ustedes después, hoy, mañana o pasado.
Asimismo, las fichas de trabajo número 2, 3 y 7. La número 2, la ficha de trabajo número 2, relata las técnicas ad hoc. ¿Qué son las técnicas ad hoc? Son técnicas que se pueden utilizar, actividades que se pueden realizar para favorecer la integración grupal. Ustedes pueden leerlas y ver cuál de ellas pueden adoptar. Por ejemplo, las encuestas, cómo te sentís en el grupo, qué te gustaría cambiar, cómo te sentís con el docente, ya sé que tengo que terminar. Y la número 3, la ficha de trabajo número 3, se refiere a actividades curriculares para hacer más atractivo y dinámico el proceso de aprendizaje. Por último, la ficha número 7 habla de los estímulos que no son competitivos, pero que se pueden aplicar en el aula. Bueno, perdónenme, me veo obligada, sé que ustedes están ya mirando el reloj, y Leticia también está mirando el reloj, todos estamos mirando el reloj, menos yo, que seguiría una hora más, pero les deseo que les sea útil en algo de lo que yo hoy les vine a contar. Un momentito nomás, cómo terminó la Gabriela. Gabriela, como vio que no tenía apoyo en ese caso de la dirección y no quería seguir trabajando así, lo juntó a todos los chicos en una ronda y les dijo, porque los chicos tenían problemas en el grupo, y ella les dijo, chicos, yo no puedo seguir trabajando así. Ustedes ven que se están siempre peleando. El otro día hubo una pelea muy fea, los mismos chicos estaban impresionados. ¿Por qué no hablan y dicen qué cosas les pone mal? Las nenas dijeron mayoritariamente que los varones muchas veces las maltrataban. Los varones se quejaron de que entre sí se trataban mal. Hicieron una lista con todas las cosas malas, las que no les gustaba que pasaran, y las pusieron en una pancarta. Hicieron un proyecto de convivencia interna dentro del grupo y pensaron entre todos qué pasaba, porque por ahí un nene dijo, ¿y si alguien hace eso, a pesar de que nosotros dijimos que no tenemos que hacerlo? Y bueno, veamos, si lo hace una vez, se habla con él, si lo hace 2 veces, ya le vamos diciendo que a lo mejor no va a poder intervenir en un deporte la clase que viene. O sea, ellos fijaron ciertas pautas de sanción internas en que las consensuaban todos. Pero otra cosa más interesante, y ya termino, trajo ella círculos de colores, verde, rojo y amarillo. Ustedes cuando llegan, si están bien, se ponen el verde. Si están más o menos enojados o nerviosos, se ponen el amarillo. Si están muy mal, se ponen el rojo. Los chicos se ponían eso, y entonces uno decía, no, yo a este no le voy a hablar porque está nervioso, vino con el rojo. Y una nena decía, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás mal? ¿Qué te pasó en tu casa? Y se fue generando todo un clima a partir de la aceptación del sentimiento, el reconocimiento de los sentimientos y de lo que está bien y de lo que está mal. Es un esfuerzo por hacer una integración grupal, para dar un vislumbre nomás, ¿eh? Bueno, gracias.